Bueno, a todos nos está diciendo que en Venezuela, desde el Estado, no hay ninguna preocupación por hacer algo contra la corrupción. No ha habido en los últimos, bueno, en los últimos 10 años en particular, pero en más de 20 años, no ha habido ninguna acción real que vaya a proteger lo público del abuso de unos pocos particulares. Estén en el Estado, en el sector público, sean nacionales o internacionales. ¿Y eso qué significa? Bueno, si uno ve el informe de Transparencia Internacional, pero además lo sabemos, lo hemos conversado muchas veces, Ana Virginia, lo que hay que hacer para proteger lo público es aumentar la separación de poderes, es generar sistemas autónomos e independientes de justicia y de supervisión. Y eso en Venezuela pues no existe. Los conflictos de interés están al orden del día, no existe una real separación entre el poder judicial, el poder ejecutivo. Hay una discrecionalidad creciente en la toma de decisiones sin rendición de cuentas, sin información pública, y eso lo que hace es crear un caldo de cultivo muy efectivo para la corrupción, muy favorable al crimen organizado, muy favorable a avanzar en el aprovechamiento de lo público para unos pequeños grupos que hacen grandes negocios con la seguridad de que no van a tener consecuencias, ¿no? Consecuencias negativas, o sea, que no va a haber castigo, no va a haber sanción. Y como decía lo que pusieron el micrito que pusieron de Delia, nuestra presidenta de Transparencia Internacional, lo que nos parece más terrible siempre es cuando los países, la sociedad no responde. Lo que nosotros hemos estado viendo últimamente es que sí hay, y lo vemos por el impacto, el ímpetu con que se ha consolidado la coalición anticorrupción en Venezuela, en donde ya hay más de 800 organizaciones que están todos los días preocupadas por el tema de la corrupción. Vemos, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos que con mucha claridad en sus informes, en sus declaraciones, ya hablan del vínculo terrible, brutal y el impacto que tiene la corrupción en la garantía de derechos humanos, en la violación de los derechos humanos y en la falta de garantías, ¿no? La verdad es que el trabajo que tenemos en Venezuela es gigantesco, pero lo que muestra el informe de este año es que si nosotros pensábamos que estábamos mal, lo que muestra este informe es que podemos estar peor. Nosotros el año pasado teníamos 17 puntos sobre 100, que no es nada, la verdad, nosotros decíamos, bueno, ¿hasta dónde vamos a caer? Pero este año tenemos 15 puntos sobre 100. El año pasado teníamos como 7, 8 países por debajo de nosotros. Este año solamente tenemos 4 y son países que están en guerra o que acaban de salir de una guerra y que son países que no tienen una estructura institucional como ha tenido Venezuela durante pues, toda su historia del siglo XX, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que el trabajo es inmenso y fíjate lo que tú dices al principio, yo declaré que no era sorpresa, pero no es porque solamente para mí no era sorpresa. Cuando yo le mandé este informe a las diferentes redes con las que trabajamos para que tuvieran la información, la respuesta de todos fue unánime, no surprise, no hay sorpresa. Y eso es terrible porque eso quiere decir que a pesar de los esfuerzos que hacemos en Transparencia Internacional, pero también en las otras organizaciones, la sociedad civil, eh, pues no hay ninguna respuesta por parte del Estado.